Centro de Medios del Departamento de Estado aquí en Miami. Es un gusto, un placer para mí darles la bienvenida a nuestro espacio. Gracias por estar aquí el día de hoy. Tenemos el privilegio de tener al jefe de misión en La Habana, Cuba, aquí en Miami, Mike Hammer, para esta conversación. Va a ser una conversación de aproximadamente 20 o 25 minutos. Queremos darle la oportunidad a cada uno de los reporteros que haga por lo menos una pregunta, si lo desea. Entonces, para que tengamos eso en mente y le demos el turno a todos los colegas. Vamos a tener un tiempo después para si tienen que tomar alguna foto de apoyo, imagen de apoyo, alguna cosa, va a haber un espacio para eso. Vamos a comenzar con unos comentarios del jefe de misión, breves de apertura, y de ahí vamos a pasar ya más a las preguntas en modo conversación. Okay. ¿Alguien tiene alguna pregunta de la logística? ¿Es on the record? Sí. Y como crédito va a ser jefe de misión para los que no estaban. Okay. Jefe de misión. Correcto, jefe de misión. And he does both languages. Bueno, no tenía pensado hacerlo en ambas, pero podemos repetir. Si quieren una respuesta sobre todo en inglés, porque lo voy a hacer en español, hágame la pregunta en inglés y respondo en inglés, ¿no? Como quieran. Sí. ¿Alguna otra pregunta de logística? Bueno, primero agradecerle a Natalia y al equipo aquí en Miami Hub de esta oportunidad de verles de nuevo. No conozco a todos, entonces si por lo menos se vuelven a reintroducir para saber. Bueno, por acá empezamos Mario Vallejo, Univisión. Alexis Fuentes de Telemundo 51. Ok, Liliana Labastida, Diario Las Américas. súper. Pat Savella, NBC6. I actually lived in Cuba for ABC. for a Tremendo. couple of years. Very good, thanks. Alfredo Cancio, tengo un sitio que se llama cafefuerte.com. Ok. Y Carlos Super. Ojeda de Martín Noticias. Aquí estamos. Hola, Carlos, desde ahí, desde lejos. Tenemos hasta el boli haciendo la propaganda. 40 años. Sí, así es. Y felicidades. Okay, Bueno, vamos a empezamos. comenzar. Bueno, voy a empezar primeramente agradeciéndoles aquí a la prensa que puede hacer su función en una democracia donde hay libertad, y se agradece la oportunidad y bueno, espero sus preguntas, e incluso preguntas me imagino duras y difíciles, que estamos acostumbrados a eso, se puede hacer cuando se puede hablar libremente en un país. Empezaría diciendo, y que creo que ustedes lo conocen bien, pero merece la pena repetir, que la política de la administración Trump, liderada por el secretario de Estado Marco Rubio, está bien clara. Lo declaró el secretario de Estado Rubio el 4 de febrero, que dijo que vamos a regresar a una política dura hacia el régimen cubano. Yo creo que eso se ha visto en la actualidad, incluso esta semana, donde se van a sancionar a los represores. Ya vieron esta misma semana que hemos sancionado a unos jueces y a un fiscal, en el caso de Luis Robles, y habrá más. Y, por segunda parte, que claramente queremos apoyar al pueblo cubano. También ahí coincidimos que esta semana, el 20 de mayo, el Día de la Independencia de Cuba, el secretario Rubio hizo una declaración muy clara que estamos con el pueblo cubano, estamos con cualquier persona que tenga esa valentía de querer asegurar o que haya libertad de expresión, libertad de asamblea, libertad de religión, libertad de la prensa, y que estamos con ellos. Y por eso, por parte de nuestra embajada ahí en La Habana y nuestro equipo, yo he estado recorriendo el país y he estado pidiendo a ver si había interés en que los cubanos de a pie se reúnan con nosotros para oír, bueno, sus preocupaciones, sus experiencias, sus sueños, y ocasionalmente me imagino que sus críticas también hacia el gobierno de los Estados Unidos. Eso está bien, eso se puede hablar. Y en mi recorrido ya he llegado a todas las provincias, desde el occidente en Pinar del Río hasta el otro extremo, al oriente en Guantánamo. Y lo que he estado oyendo de la gran mayoría, casi todas las personas, incluso de algunos de la maquinaria del Estado, es que la revolución ha fracasado. No hay electricidad, ya ven los apagones. Hay escasez de combustible, hay escasez
de alimento, hay escasez de medicamentos. Y esto, la gente lo reconoce, que los responsables son los del régimen cubano. No tiene nada que ver con ninguna política de los Estados Unidos. Entonces, nosotros vamos a seguir con nuestra labor y es un privilegio para mí poder estar en Cuba, conociendo a ese cubano de a pie que me ha recibido de una manera muy calidosa, con mucha amistad y mucho cariño hacia los Estados Unidos. Entonces, con eso estoy aquí disponible a responder a sus preguntas. Gracias. Jefe de misión, usted, durante su recorrido, una oficial jurídica del régimen cubano, a través de la televisión cubana, se refirió precisamente a usted en las reuniones que había tenido con ciertos opositores y que de una forma u otra esto conllevó a que regresaran a José Daniel Ferrer, entre otros, a la prisión. Ellos ven en la Embajada de los Estados Unidos en Cuba como un gran enemigo que promociona la deserción. ¿Cómo ha cambiado la misión de Estados Unidos en Cuba con la administración Biden a la administración Trump? ¿Qué de diferente hay en lo que tienen que ustedes hacer en Cuba? Bueno, yo creo que ahora lo acabo de decir claramente. La administración Trump va a tener una política dura hacia el régimen y va a apoyar claramente, continuamente, al pueblo cubano. Esos dentro del régimen que quieren acusarnos de tal cosa o la otra deberían escuchar a su propio pueblo, que nos ve como amigos, que quieren expresar sus frustraciones, que nos quieren contar sus historias. Y, de hecho, yo salgo, me reúno con cualquier persona que quiera reunirse conmigo, como lo hacen ellos con su encargada de negocios en Washington. Hubo un alejamiento entre los funcionarios de la embajada con los miembros de la oposición, sobre todo al final de la anterior administración. Lo que yo diría es que hay un tremendo acercamiento ahora con el trabajo que estamos haciendo, no solo con la oposición y disidentes, pero cualquier persona que sea capaz y dispuesta a declararse a favor de los derechos humanos, de la dignidad humana del pueblo cubano. Y eso puede ser cualquier persona en la calle, las historias que me cuentan. Quiero mostrar que los Estados Unidos les apoya y que queremos que llegue el día en que esas personas pues, se puedan expresar libremente. Y que no vengan nadie con excusas de que si se reúnen conmigo las van a encarcelar, que es lo que ha amenazado ya el régimen. De hecho, con los que me reúno dicen, siga reuniéndose con nosotros, apreciamos el apoyo. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, no hay nada criminal en simplemente haber una conversación con una persona que esté paseando por una plaza, que me reconozca. ¿Qué hay de malo en ello? ¿A qué le tienen miedo? No sé. Medios oficialistas le han calificado estas reuniones que usted hace, este recorrido por la isla, como injerencista e irrespetuoso. ¿Qué respuesta tiene a eso? ¿Cómo le explica usted al pueblo cubano esta labor que usted hace? Bueno, gracias, Carlos. Y yo, en mi carrera de más de 36 años y he sido embajador en Chile, en la República Democrática de Congo, y como le he dicho al régimen cubano, yo hacía lo mismo en esos países, yo hacía lo mismo, salía a conocer la gente, a hablar con ella. No hay nada dentro de la Convención de Viena que no permita eso. Mi labor es de informar a Washington, de entender el país, y no hay mejor manera de entender un país que saliendo a las provincias, saliendo de la capital y hablando con la gente. Entonces esa es nuestra respuesta. Y de hecho, ellos lo hacen. Viajan por todos los Estados Unidos reuniéndose con quien quieran. Bueno, yo estoy haciendo lo mismo. No hay nada de malo en ello. Mike, if I can please ask, Yeah. because we've seen your extensive tour of the island. Give us a sense of what different provinces are telling you in terms of where Cuba is. And I know this is a loaded question, but where do you see the Cuban economy and the political situation on the island now versus
4, 5, 10 years ago when I was there during the first Trump administration? Yeah. What I'll reflect back to you is what I've heard from the people in the provinces from the west to the east, as I said, from Pinar del Rio all the way to Guantanamo and in between. The situation of the provinces is even worse than what gets reported out of Havana. And you've heard in Havana, of course, you have the power outages that are severe, but in the provinces, it's power outages that maybe mean 1 or 2 or 3 hours of electricity a day, and sometimes not even that. People tell me we can't find medicine, we can't find food. Things are scarce, gasoline. And what they also tell me, we know it's not the United States embargo. Embargo allows for food and medicine, as we all well know. So they are appealing for a change in policies that allow for these things to improve, a change in economic policies. It's no secret if I tell you that the Cuban economy is deteriorating and that this so-called revolution is failing. The policies of the state aren't working. It's evident to anybody that travels beyond the capital, but anybody that talks to regular Cubans. Are you willing to now say this is pretty much a failed state? Well, that's not for me to determine. Thanks, I appreciate the question. I'll let others pass judgment on that. What I've heard, again, what people have told me, is it's not working. It's evident it's not working. So if your focus is building tourist hotels so that visitors can have air conditioning instead of your own people, I would argue that's not really responding to the needs of the people. One last question for me is, when I lived there, I saw a drastic change when it came to people being able to speak. When I first got there, people were afraid to speak. Now that's changed. People go on the internet. People are very outspoken against the government. Do you see that, and what do you think that means about the current situation in the country? All I can say is that, in my experience, I've been there now 6 months. I walk the streets. I go up to people. I'm privileged that my mother from Spain taught me Spanish at an early age, so I can communicate with anybody, although Cuban Spanish is a bit tough. But they speak freely with me. They know who I am. I tell them I'm, chief of mission of the U.S. Embassy, and they want to share. They tell me about, their wanting to come to the United States, their love of American culture, their families here in Florida or elsewhere in the United States. And so I see them speaking quite freely to me. Now, if they are heard beyond our conversation, perhaps something will happen to them, and that's the nature of a repressive state. But why? If things are going in according to the so-called revolution, why fear what people have to say? Why not listen to your people? Anyway, we will continue the work that we're doing. It's important, again, to connect with the Cuban people, to make clear to them that the Trump administration and our Secretary of State, Marco Rubio, are focused on their situation, care about their situation, and want to see change in their situation. Yeah, Lady please. first. No. Hay una fuente de noticias imprescindible para el tema de Cuba, que son los periodistas independientes Sí. que viven en Cuba. Mhm. Por diferentes razones, a través del tiempo, no solamente en fechas recientes, los medios que recepcionan la información que se tributa desde Cuba por parte de los periodistas independientes han tenido limitaciones de diferentes índoles, básicamente económicas, para poder ser fuente receptora de esa información. Entonces, sabemos, por todas las informaciones que han trascendido, que en sus recorridos por la isla, usted ha tenido la oportunidad de reunirse con periodistas independientes. Si bien en este momento quizás usted no tiene una respuesta precisa, porque no es competencia, asumo yo, de la misión diplomática determinar eso, pero algún tipo de, a partir de sus vivencias en la isla con estas personas, algún tipo de recomendación que usted tenga que quizás
pueda hacer, pueda transmitirla de lo que escuchó de ellos, porque en este minuto que estamos hablando, yo no sé el resto de los medios, pero la experiencia que tiene Diario Las Américas es que la fuente de información desde Cuba hay que prácticamente rastrearla, porque muchos de los canales que recepcionaban información desde Cuba se han visto limitados, y básicamente por razones económicas. No, gracias, Ileana. Y es una pregunta muy puntual. En toda mi carrera como embajador en otros países donde no había tampoco libertad de prensa, siempre hemos insistido como gobierno de los Estados Unidos que se tiene que respetar esa libertad de prensa. En Cuba está claro que no existe, o sea, no hay duda. Entonces, esos medios independientes hay que darles ánimo. El trabajo que están haciendo es sumamente importante. Ellos dicen las cosas como son, no como quieren algunos que digan que son. Y eso es importante, es un trabajo, requiere mucha valentía, porque les encarcelan, les presionan, y nosotros como gobierno de Estados Unidos vamos a apoyarles, vamos a darles voz, porque es importante que la verdadera información se oiga, proveniente de la isla, y también el trabajo que hacen ustedes, francamente, aquí, los que se esfuerzan a saber en verdad qué es lo que está ocurriendo, no de lo que está promulgando las autoridades de un Estado, sino qué es lo que en verdad está ocurriendo. Y se ve, o sea, no es difícil saberlo. Claro, es difícil reportarlo, porque te viene mucha presión, pero nosotros vamos a seguir eso, intentando apoyar de cualquier manera, animándoles, porque la función de una prensa es de informar al pueblo, informar al mundo. Ese es su trabajo, es un trabajo digno que se debería respetar. Mike, el pasado 18 de abril el Departamento de Estado publicó una orden de restricción para los diplomáticos cubanos en el radio de acción que podían moverse en sus sedes diplomáticas, ¿no? Mucha gente que ha seguido su recorrido, porque por cierto han tenido discusiones también en las redes de todos los bandos, ¿no? Y de todas las posiciones, gente que no lo entiende, pero lo que creo que todo el mundo está claro es que esos recorridos de alguna manera están vigilados, o la policía política anuncia que usted está por ahí, o hay una comunicación en el partido, saben que usted va a estar ahí, los teléfonos están controlados. Es decir, ¿no teme usted que primero pueda haber un incidente fuera de control? Y segundo, que como medida de represalia, el gobierno cubano limite también su movimiento dentro de la isla. Creo que no ha habido, desde la época de Keyson, una tensión y una obsesión de criticar a una persona, un jefe de misión en La Habana, como lo está pasando ahora, ¿no? Ya, bueno, un par de cosas. Obviamente hay mucho seguimiento, se ven los ladas por todos sitios. Coinciden que si giramos a la derecha, otros giran a la derecha. No me gusta ir hacia la izquierda, pero bueno, en todo caso, si vamos a la izquierda, vamos con nosotros. Me están filmando constantemente, pero eso no me importa. Nosotros, lo que estoy diciendo es lo que estamos haciendo, totalmente transparentes. Y bueno, lo que sí me preocupa es que hemos visto ya en las redes sociales que las autoridades y las ciberclaras, están ya animando a militantes, bueno, eso no es animar, les están ordenando, ¿verdad?, que vengan a molestar o a interrumpir mis viajes, mis actividades. El tema de seguridad es un tema obviamente importante. Cualquier Estado tiene responsabilidad de proteger a cualquier diplomático extranjero, y yo estoy seguro que el gobierno cubano va a tener y va a cumplir con ello. O sea que, pero cuando empiezan a animar a gente a venir a molestar o a intervenir o prevenir que yo me mueva, eso es algo que hay que tenerle ojo. Pero no me preocupa al fin del día. Para aclarar, eso que se hizo el 18 de abril es llegar a más reciprocidad con las restricciones que ellos tienen con nosotros, con nuestros diplomáticos en La Habana. Y es en verdad de notificar dónde van. No es que no puedan ir, es que tienen que notificar.
Entonces, nosotros queremos reciprocidad. Si ellos se mueven de tal manera dentro de los Estados Unidos, ¿por qué nosotros no nos podemos mover de la misma manera? Y así se basan las relaciones diplomáticas. Es importante notar eso. Pero yo diría al fin del día, o sea, yo voy a continuar haciendo mi trabajo. ¿Y a qué le tiene miedo? Si soy un simple jefe de misión, hablando con gente del pueblo. Entonces, que no se preocupen tanto. Sí, siguiendo ese tema, el cubano siempre ha visto, mayoritariamente, la embajada de los Estados Unidos y al embajador como un sueño para una visa, para poder salir del país, etcétera. En este recorrido que usted está haciendo con el cubano de a pie, como usted mismo le llama, ¿qué es lo que más le preguntan? ¿Cuál es el mensaje? Ahora mismo hay muchísimos cubanos desde la isla viendo esta transmisión en vivo. ¿Qué es lo que más le pregunta y qué mensaje tiene usted para ellos en cuanto a el porqué de este recorrido y del porqué de conectar con el cubano de a pie? No, el porqué está bien claro. O sea, nosotros, por parte del gobierno de Estados Unidos, a través de mi persona y de nuestro equipo, queremos aproximarnos y acercarnos al pueblo cubano, mostrarles que nos preocupa su situación, que quisiéramos que mejorase su situación, y hay que oír y escuchar esas preocupaciones, pero también, o sea, no hemos hablado mucho de ello, pero yo visito a los familiares de presos políticos que están injustamente encarcelados. Hay que darles un poco de apoyo y lo aprecian. Hay que liberar a todos. Es que es insólito que alguien no pueda salir y expresarse para protestas pacíficas. Todos los países del mundo, más o menos, eso se puede hacer. Que vuelvan a encarcelar a José Daniel Ferrer y a Félix Navarro, que les habían liberado. ¿Por qué? Porque José Daniel está alimentando a su comunidad. Eso no tiene nada que ver que se reúna conmigo. Ellos saben lo que hablamos, los tienen todo escuchado. Entonces, bueno, obviamente es alguien que tiene una diferente visión para el país. Pues bueno, déjenle que salga. Y a los demás, a los jóvenes, a los artistas, a Luis Manuel Alcántara, o a Miquel Osorbo. ¿Por qué? ¿Le tienen miedo a unos artistas? Bueno. Jefe de misión, nosotros tenemos que aprovechar que usted está aquí ahora y podemos preguntarle. Tengo dos preguntas en una. Recientemente se marcó un antes y un después en la política de Estados Unidos sancionando a jueces y fiscales que están dentro de Cuba. Pudimos conversar con una de las juezas y resulta ser que nos dimos cuenta que hay un porcentaje, me atrevería a decir, del 95%, mucho más peligroso que esta mujer, que era una juez lego que la sentaron allí y, como diríamos en buen cubano, ni tiñe ni da color. ¿Quién es quien proporciona los nombres de los jueces, las personas que están dentro de la isla, que merecen ser sancionadas porque con alevosía han participado en los juicios y han violado los derechos humanos? Y la otra pregunta que todo el mundo en Cuba quiere saber, la reunificación familiar. ¿Para cuándo está previsto que este programa vuelva a tomar fuerza o vuelva a retomarse? Bueno, yo diría que en cuanto a la reunificación, o sea, es un tema delicado y ustedes saben muy bien cuál es la política de la administración Trump con respecto a las personas que se encuentran ilegales en el país. Pero nosotros seguimos con embajada haciendo la misión que tenemos que hacer en cuanto a la reunificación de familias mediante un proceso legal. La primera pregunta era... La primera pregunta es quién decide cuáles son los nombres. Sí, claro. No, y quiero ser bien claro. Las sanciones que se anunciaron este miércoles es un principio, no es un fin. Como dije al principio, esta administración está determinada a sancionar a los represores. Va a haber consecuencias por sus acciones y no puedo adelantarme a más medidas que van a venir, pero vendrán. Eso sí le puedo asegurar. Para seguir en la línea de él, evidentemente después de las órdenes ejecutivas del día 20 de enero,
hubo un cambio en la perspectiva del análisis de las visas y el otorgamiento de visas. Que está, incluso yo hice una pregunta al Departamento de Estado y hubo una confirmación. Pero lo que mucha gente está preocupada es que un poco los requisitos, al reforzar los requisitos, se pueden cometer algunas injusticias. Por ejemplo, tengo en este momento 3 casos de personas que dicen que a sus familiares, estaban por el programa de reunificación familiar, habían sido reclamados y se les negó la visa a la persona porque el cónsul, el funcionario consular, les había dicho que ella tenía que ser militante del partido. Entonces, quiero saber cómo están manejando ustedes eso, si hay realmente esos requisitos reforzados y si no temen que a veces al aplicar esa política de resiedumbre puedan cometerse injusticias. Pues sí, estamos enforzando las leyes estadounidenses que previenen que se le otorguen visas a miembros del Partido Comunista que han tenido altos cargos y que hayan sido miembros hasta los últimos años. Y yo le puedo decir que mi equipo consular, ellos hacen la mejor decisión con la información que tienen. Y lo que no queremos ver es que anden represores aquí por las calles de South Beach tomándose su mojito. Eso no puede ser. No es justo. No es justo para los cubanos que quieren venir legalmente a Estados Unidos y que son personas que no han maltratado a sus vecinos, a sus ciudadanos. Entonces, nosotros yo creo que es importante reconocer que el pueblo cubano, además, me lo dice, ellos se sienten adoloridos cuando ven que hay algún represor que está disfrutando la buena vida aquí en Estados Unidos. ¿Cómo puede ser, si somos el gran enemigo, que todo cubano quiere venir a Estados Unidos? Explíquemelo. Y eso es lo que hacen. Entonces, sí, o sea, tenemos que enforzar nuestras leyes como es debido. Esa es la tarea de la Embajada de los Estados Unidos, del Consulado de Estados Unidos. Y cuando haya algún caso, pues lo podemos revisar y tal para asegurar. Ninguna persona es perfecta, ¿no? Siempre puede ocurrir un error. Uno no quiere, hace todo lo posible para que no ocurra. Señor Hammer, Sí. Alessandra Martín, de Venezuela. Hola, ¿qué tal? Encantado. Quisiera preguntarle, ya que estamos hablando de este tema, sobre los 2 cubanos que se encuentran ahora en Sudán del Sur. Uno de ellos era del condado de Miami-Dade, otro del condado de Volusia, 2 residentes de Florida con antecedentes criminales. ¿Cabe la posibilidad de que el régimen pudiera sentarse a hablar con ustedes para que acepte vuelos con deportados, ya que tiene a 2 de sus ciudadanos en un país, en un conflicto enorme? O sea, eso es una deportación a un tercer país, pero no uno cualquiera. No me cuenten a mí que era antes encargado de enviado especial para el Cuerno de África y conozco la situación en el Sudán del Sur bastante bien. ¿Qué opina No. de esa deportación a ese tercer país, concretamente a Sudán del Sur, Ya. teniendo en cuenta su experiencia? Y 2, si cree que a lo mejor el régimen está dispuesto a sentarse para no ver a sus conciudadanos enviados. No, el hecho, Alessandra, es que todos los meses hay vuelos de deportación a La Habana. Presentamos una lista, el régimen la revisa y por la gran mayoría hasta ahora lo han aceptado. Siempre Ahora, y cuando hayan venido después de 2021, 2017 bueno, o 2017. y en los casos que el régimen no quiera aceptar o se niegue a aceptar, entonces los Estados Unidos tienen que buscar otras opciones. Pero es la responsabilidad bajo ley internacional que ellos reciban a los ciudadanos cubanos. Entonces, veremos. O sea, estoy al tanto, obviamente, de este caso. No sé los últimos detalles al que te refieres, porque no llevamos ese asunto desde la embajada. Pero es importante que cualquier país, y esto no es solo con Cuba, pero que reciban a esas personas que están siendo deportadas. Y vamos a seguir hablando con ellos al respecto y les mandamos notas diplomáticas indicando cuáles son las personas y bueno, vamos a seguir en ello. Una última pregunta, disculpe. A ver, sí, no hayan tenido oportunidad todavía. Sí, muchas gracias, señor Hammer. José Nieves del Toque. Volviendo a sus recorridos, hay un elemento que llama la atención. Tuvo usted encuentros recientemente en Holguín y antes en Pinar del Río
o en Camagüey, si mal no recuerdo, con actores del sector privado cubano. Sí. Es una discusión la existencia o no del sector privado en Cuba. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, primero, sí, he tenido reuniones sobre todo con lo que yo llamaría microemprendedores y sobre todo con mujeres emprendedoras, personas que a lo mejor están cosiendo y se unen unas cuantas para vender unas pocas cosas para apoyar su comunidad, o tienen un salón de uñas que están y tal, o llevan a lo mejor una cafetería, y son personas que quieren ganarse la vida porque no hay otra manera, porque la economía está tan mal. Y eso es parte de un espíritu que compartimos todos aquí en Estados Unidos, de poder ganarse uno la vida, la ingenuidad, la creatividad, el esfuerzo para montar su propio negocio. Entonces, a esas personas me parece debido apoyarlas. O sea, ellos quieren otro sistema económico, verdaderamente. La controversia es más con otros empresarios a otro nivel, pero a ese micro nivel de que son, en verdad, negocios familiares, que digamos en Estados Unidos, mom and pop stores, que es lo que son. Pues sí, quiero darles ánimo y decir que, bueno, aprecio lo que están haciendo, y es que quieren ver eso, al fin del día quieren ver un sistema económico que dé oportunidad económica a su gente a través de un sector privado. So is there an emergency? Le moleste insistiendo en mi pregunta anterior. Yeah. El régimen de Cuba, por tanto, rechazó recibir a estos dos ciudadanos, concretamente los rechazó a estos dos ciudadanos, o no se les notificó. La presidenta mexicana está diciendo que nadie le dijo de este ciudadano mexicano que ha sido enviado a Sudán del Sur. Con lo cual, para que sea concreto y no haya malos entendidos, el régimen de Cuba no aceptó a esos dos ciudadanos. Yo podría dar la respuesta. Prefiero que lo haga el Departamento de Estado, ya que la decisión fue hecha desde allí. Pero déjame decirte en términos generales que a cualquier cubano que queramos deportar, notificamos al régimen cubano. Si ellos no lo aceptan, tenemos que buscar otras opciones. Is there an emerging private sector? Just quickly in English, I could include that in my story. Yeah, no, what I said is I've been going around the island and meeting particularly with what we would call micro-enterprises, mom and pop stores, women that are setting up a nail salon or sewing repairs. They told me how a group of women were sewing backpacks because there are no backpacks out of used materials. And that kind of private sector, or initiative, creativity, I think is important because they want a different economic system. They want one where there is opportunity to, make your own business. And so that kind of private sector is what we like to see, where people have an opportunity. It's very difficult to do in Cuba, according to their laws. So I wouldn't overstate, the nature of the private sector today in Cuba, but I think it is important to recognize that people aren't making it today. They're struggling. They're suffering in Cuba to get food, medicine, gas, electricity. And if they think they can do a little business that helps feed their children, that helps get some medicine for the grandmother, then I think it's worth supporting, particularly if the state doesn't have a hand in it. Now, the state in Cuba, I think you all know, has a hand in just about everything, so we have to take that into account. Su equipo está allá, y es una pregunta de un sí o no. ¿La visa B2 va a demorar mucho que la retomen en la Embajada de Cuba? O sea, la embajada nuestra Sí. en La Habana. No es cuestión, bueno, es una pregunta complicada, vamos a decirlo así. Hay medios o maneras de conseguir una visa B2, saben cómo es saliendo al extranjero y tal. No tenemos el personal y la capacidad, es una cuestión simple. Pero obviamente queremos que personas cubanas que puedan venir a visitar los Estados Unidos bajo los criterios de acuerdo con nuestras leyes.
a Guyana ahora. Otra embajada también puede ser. Otra embajada también. Es cierto que toda la Muchísimas juventud cubana gracias. quiere abandonar el país. ¿Qué apreciación tiene usted de eso entre los jóvenes con los que conversó? Porque eso es algo que se repite mucho y que las estadísticas en cierta manera respaldan. ¿Cuál es su apreciación sobre eso? Bueno, recientemente en mi viaje alguien me contó lo que es un chiste cubano. Creo que no es nuevo. Creo que no es nuevo. Me dijeron, ¿usted sabe cuando le pregunta a una chiquilla de 7 años qué quiere ser cuando crezca? Pues no. No, extranjera. Eso yo creo que lo dice todo. Es triste eso. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle, ha sido un placer tenerlo, jefe de misión Mike Hammer, aquí en el Centro de Medios en Miami. Esto da por cierre la parte de atribución de esta conversación. Creo que tenemos este espacio. Si quisieran hacer imágenes de apoyo. O si yo pudiera hacerles preguntas a ustedes. También. Ya también. Señor Mike Hammer está aquí disponible, dándonos su tiempo muy generosamente. Así que, como usted Esta parte sí ya es off the record, ¿no? Ya, Sí. ya vamos a parar de grabar. No, deja de grabar.